¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. Maestro, qué gusto de tenerlo aquí. Es un honor estar con usted, profesor, en esta Maestro, mesa. y gran gusto tener esto. Que vengan muchos más. Muchas gracias. ¿Eh? Esperemos que no. Esperemos que no. Pero que usted todo siga tenga un fin. igual de creativo y que pueda usted de alguna manera seguir siempre pensando sobre nuestra realidad. Es algo que uno agradece. Se lo aprecio, profesor. Maestro, el tema es siempre interesante. Yo le he llamado ¿cómo se desnaturaliza una democracia? Ajá. Como si a usted le da un calenturón y se le desnaturalizan las enzimas. El cuerpo no es igual por un calenturón de 42 grados. En algún momento dado, la democracia, que se establece en la gran personalidad de sus líderes, el gran lenguaje de su sociedad y de los seres humanos que construyen todos los elementos para vivir, y la serenidad necesaria en una población, esas tres cosas combinadas, pueden dar como resultado un proceso democrático. Cuando alguna de esas tres, o dos de esas tres, o una sola, empieza a crujir, hay un grave problema para esa palabra llamada democracia. La democracia se pierde, profesor, tratando de sintetizar, y desde luego coincido con usted, cuando se le transfieren todos los poderes a una sola persona. Y esas personas, por lo general, llegan con el nombre y halagando al pueblo, cortejándole, ofreciéndolos todo, y luego asumen todo el poder y se acaban las democracias. Mire, maestro, tiene usted toda la razón. Yo creo que la presidencia de la República no es un ser humano, es una idea poderosa que se construye por las sociedades para tener un gran representante. Sí. Pero no es el ser humano que debe tener el poder absoluto ni tener decisiones absolutas. Es una idea poderosa, y una idea poderosa necesita un ser humano de pensamiento flexible, de personalidad perfectamente estructurada, de un lenguaje absolutamente coherente, pero sobre todo con una enorme capacidad de observar y escuchar las problemáticas de los seres que están en su entorno. Sí, y siguiendo con este abordar teórico del tema de la democracia, bueno, una persona con todos los poderes ya no, es absolutismo, no es democracia. Y decía usted, hay que ir viendo las señales. Y tengo aquí un clásico de cómo mueren las democracias, que en uno de sus párrafos dice lo siguiente, lo voy a leer porque es breve. Deberíamos preocuparnos en serio cuando un político, uno, rechaza ya sea de palabra o mediante acciones las reglas democráticas del juego. 2, niega la legitimidad de sus oponentes. 3, tolera o alienta la violencia. 4, indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opiniones, incluidos los medios de comunicación. Y dicen los autores de este clásico, un político que cumpla siquiera uno de estos criterios es causa de preocupación. Bueno, indudablemente. Así es. Porque siempre se empieza por el uno, maestro. Sí. Siempre. Y profesor, han utilizado la palabra democracia como si fuera de ellos. Nos la expropiaron a los que creemos en la democracia. Vea usted. Déjeme decirle una cosa. Sí. Hitler llega al poder democráticamente, maestro. Sí, claro, Mussolini también. Mussolini llega democráticamente, llegan con legitimidad de urna. Sí. Pero luego hay una legitimidad de desempeño, que es la que te provoca la disarmonía con la sociedad. ¿Por qué le digo esto? Porque creo que una de las primeras constantes para decir que la democracia está en peligro, y espero ser claro, es cuando el lenguaje se empieza a desnaturalizar. ¿Qué quiere decir la desnaturalización del lenguaje? Cuando el lenguaje empieza a significar otras cosas, porque así se empieza a estructurar un lenguaje. Los alemanes fueron expertos en eso. Usted lee cosas
Y usted ni se imagina lo que sucedió, porque todo está manejado como si fuera un catálogo de oficina. Los soviéticos lo manejaron de manera espléndida en sus primeros 3 años. El momento clave de Lenin y de Trotsky es cuando se hacen la pregunta y sueltan esa frase que dice: si el pueblo está deteniendo el proceso de la revolución, es momento de pedirle y suplicarle al pueblo que se haga a un lado. ¿Sí? Y ahí empieza con esa frase, suplicarle al pueblo, empieza el proceso de desnaturalización del lenguaje. Aquí en México hemos tenido palabras que de repente empiezan a cambiar de significado, pero una de las cosas que se hace con el lenguaje es lo que yo llamo desnaturalizarlo. Sí, claro. ¿Sí? Y llega un momento en que usted y el Estado piensan diferente. Sí, y nada lo ha desnaturalizado más que los tiranos. En este caso, tiranos comunistas, porque usted mencionaba a Alemania. Cuando se parte Alemania, se crea una república dictatorial que se puso República Democrática Alemana. República Democrática, hubo un muro para separar a los alemanes. Entre 1961 y 1988, 100.000 alemanes democráticos trataron de huir a Alemania federal. Y resulta que ellos que postularon siempre, y lo siguen haciendo en algunos países, la dictadura del proletariado, pues fíjese, profesor, que en esa Alemania democrática, donde no había libertad de prensa, donde todos eran espiados y donde había una persecución brutal a la disidencia, en esa Alemania un obrero ganaba menos que un obrero del otro lado, de la Alemania, donde no había dictadura, donde no mandaban ellos, en teoría. Donde no había democracia. Ganaban menos. Los descansos en la Alemania federal de los obreros eran mucho mayores, ganaban más, descansaban más, tenían acceso a prestaciones, podían viajar, salir. Y ahí en el paraíso de los obreros, el paraíso de la Alemania comunista, que se hizo llamar democrática, no podían hacer nada de eso. El muro se derrumbó. El muro se derrumbó. Maestro, y yo no hablo de que el lenguaje se desnaturaliza pensando en que lo hacen solamente los de izquierda. No, lo hacen muchas personas. Sí, claro. Sí, pero hay que tener en cuenta que cuando ese lenguaje se desnaturaliza, la palabra democracia cruje, porque la democracia tiene como elemento y sustento para ser revisada una palabra que se llama realidad. Y cuando la realidad para ti no significa más que lo que tú quieres que significa, ya no es realidad, es una interpretación de la realidad. Lea un libro, maestro, que se llama Caravana de la Libertad, todos los discursos de Fidel Castro, ¿sí? Y está uno leyendo todo lo que va a suceder contrario en la realidad. Sugiero otro, profesor, que se llama La Caravana de la Muerte, que es la que hizo Pinochet, que iba a rescatar la democracia y fue matando jóvenes desde el norte de Chile hasta el sur, son 5.000, 6.000 kilómetros, en una caravana de la muerte. ¿Para qué? Para que se respete la democracia. No, es terrible todo lo que se ha hecho en nombre de la democracia. Y usted mencionó el caso de Nicaragua. Daniel Ortega es el típico que llega al poder para combatir, para derrocar a una dictadura que era la de Somoza e instaurar la democracia. Pues resulta que el señor está en su 4º periodo presidencial. No puede tener oposición porque los mete a la cárcel. Compitió en esta 4ª elección que prácticamente solo. Metió a la cárcel a sus contendientes. Metió a la cárcel a la cúpula de la Iglesia Católica y no votó el 80% de la población. Instauró una dinastía familiar con su terrible esposa, Murillo, Válgame. Y se presentan como democracias. Mucho cuidado, profesor, cuando quieren decirnos vamos a mejorar la democracia. No, Uy. Eso es la señal de que la van a destruir. ¿Qué le parece la ley contra el fascismo en Venezuela? Eso no es lenguaje, eso no es fascismo. Está que le pongan ley contra la oposición. Sí. Punto. ¿Por qué tienen que cambiar la palabra? ¿Por qué tienen que utilizar un término que no tiene nada que ver con eso?
Esa es la desnaturalización a la cual yo siento que un pueblo se va enfrentando y no pone límites, maestro. No, pero hay que estar atentos, profesor, hay que estar atento. Permítame una última cita de cómo mueren las democracias, porque es un clásico y es un aviso para todo América Latina, que ahora pasa por estos momentos tan críticos. Dice, muchas medidas gubernamentales que subvierten la democracia son legales, en el sentido de que las aprueban la Asamblea, los tribunales, los parlamentos. Es posible incluso que se vendan a la población como medidas para mejorar la democracia, para reforzar la eficacia del poder judicial, combatir la corrupción o incluso sanear el proceso electoral. Se sigue publicando prensa, si bien está al servicio del poder o sometida a presiones. Los ciudadanos continúan criticando al gobierno, pero a menudo se encuentran lidiando con impuestos o problemas legales. Y todo ello siembra la confusión pública. La población no cae inmediatamente en la cuenta de lo que está sucediendo. Muchas personas continúan creyendo que viven en una democracia. Así se pierden las democracias. Sí, maestro. Esa es la embriaguez fascinante de las cosas. Y cuando el ser humano olvida el lenguaje en política, el ser humano entra en lenguaje de sobrevivencia. Sí. Y en el lenguaje de la sobrevivencia, políticamente, lo que sigue es la exaltación elemental de los nacionalismos, maestro. Ese es el camino que se sigue. Y ya cuando llegas a la exaltación elemental de los nacionalismos, cualquier cosa puede suceder, ¿no, maestro? Así es. Bueno, los nacionalismos tienen una parte positiva, la creación de comunidad de quienes hemos decidido vivir bajo que hablamos el mismo idioma. Ese es el significado primario. Hablamos y estamos de acuerdo en convivir con una serie de leyes donde haya tolerancia y podamos opinar distinto. Pero si le entregamos todo el poder a una sola persona, todos los poderes, eso no tiene sentido, ni siquiera el concepto de nación. Maestro, es algo muy chistoso del lenguaje, cómo lanzan alabanzas y loas a sistemas y países a los cuales ellos no se atreven a poner un pie en ese territorio. No. ¿Sí? No. O sea, eso es demagogia, la cobardía, es algo muy peculiar. Y el tiempo es una palabra con la cual no se puede pelear, se nos acabó, maestro. Le agradezco mucho y vuelvo a decir, búsquenlo, léanlo, véanlo. Es del maestro Iriart, ¿qué más se puede decir? Y solamente quiero cerrar. El lenguaje tendrá siempre en política 3 características: lógica, coherencia y consecuencia. No hay que ver la belleza de las palabras, sino hay que revisar estas 3 ideas, que son las que le dan sustento a cualquier sonido proferido por alguien que quiere el poder o la democracia. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado con el maestro Pablo Iriart, aquí en Punto de Fuga.